Hola, bendiciones, buenos días, hello, donde quiera que usted esté. Greetings to our friends and family members in the United States. Saludos a todos los que nos ven en Estados Unidos también. Una bendición, qué gozo. Es domingo de resurrección. Y miren a quién tenemos con nosotros ahora. ¿Por qué no se presenta, por favor, bella dama? Sí, buenos días, hermanos. Es una bendición estar acá con ustedes y darle gloria y honra al Señor para poder aprender de su palabra. Y bendiciones a todos. Amén. Gracias, Verónica, por estar con nosotros. ¿Sabe? El rol de la mujer es tan importante, tan relevante en la resurrección. Por eso consideré muy importante tener a mi señora conmigo, para que ella represente a todas las damas que allá en casa se unen con nosotros. Vamos a iniciar con un poco de música. Hay una alabanza muy hermosa que quiero que juntos escuchemos. Quizás cante la primera estrofa, quizás me anime, pero quiero que comencemos a preparar nuestro espíritu para el tiempo que vamos a dedicar en el estudio de su palabra. Gracias por estar con nosotros. Escuchemos con reverencia esta alabanza. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Que derramó su sangre para pagar por sus pecados y los míos. Was it for crimes that I had done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace, and known and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy on the way. En la cruz, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí, por fe, yo vi, tú también, a Jesús, y siempre con Él feliz seré. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Gloria al Señor. Vamos a leer para iniciar nuestro estudio, dejando esta música preciosa de fondo, mientras la hermana Verónica lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 10. Por favor, Verónica. Gracias. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Gracias, Señor, por este momento, por esta lectura hermosa de tu palabra sagrada y santa. Ahora te rogamos, Señor, que por misericordia a tus oyentes, a tu pueblo, toques los labios impuros de este siervo tuyo y tu sierva, para que no hablemos por nosotros, sino por ti, y podamos así bendecir a la audiencia que nos escucha. Gracias por hacernos entender tu palabra. Amén. Bien, esta oportunidad quiero que leamos juntos, que estudiemos juntos estos versos de la Escritura. El primer día de la semana, San Juan capítulo 20 y versos 1 en adelante. El primer día de la semana es domingo, ¿ok? Porque en el entendimiento de la palabra, en ese entonces, los discípulos, Jesús, todos que en ese tiempo vivían su propia experiencia social y reglamentos espirituales, doctrinales. El primer día de la semana correspondía entonces a domingo, que es hoy. Por eso tradicionalmente se celebra hoy, como el día de la resurrección, ¿verdad?, del Señor. Y una cosa que me parece muy interesante ahí en la palabra, ¿verdad?, donde dice que María Magdalena, que es lo primero que menciona en el relato de la resurrección, una mujer. La mujer siempre jugó un papel muy importante en la palabra de Dios, pero en la resurrección, el ser humano primero que menciona ahí en la escena de los hechos es una mujer, María Magdalena. Dice que fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. Esto nos demuestra, nos enseña la devoción de una mujer, el amor de una mujer, el cuidado, la atención, el interés en lo que estaba sucediendo, aún de mañana. Y ella probablemente estaba muy desvelada, porque ¿qué había pasado el día anterior? Todo el evento de la muerte, la crucifixión del Señor. Ella seguramente estaba desvelada, pero ella dice que estaba ahí aún de mañana, cuando aún estaba oscuro por amanecer. Ella estaba en el sepulcro, fiel, la tumba, ese amor inmutable. Qué hermoso esto. Dice que lo primero que vio ella allí fue que la piedra, dice, ¿verdad? Dice, y vio que la piedra, que vio quitada la piedra del sepulcro. Yo quiero hacer énfasis también en esta otra situación. ¿Por qué? Esto tiene un mensaje muy importante el día de hoy para nosotros. La piedra quitada del sepulcro implica y significa simbólicamente la ley escrita en piedra. ¿Te recuerdas de Moisés? La ley fue escrita en piedra. Y Jesucristo en su resurrección removió aquella piedra para dar libertad y luz a los muertos que vivían en la tradición del judaísmo, de las tablas, de la ley mosaica. ¿Es esto tan importante entender este simbólico evento en la resurrección de Jesús?
O sea que una persona, un judaísta, por ejemplo, un judaísta es una persona que se empeña en vivir y enseñar y promulgar la ley de Moisés. Para empezar, el judaísmo, el judío no hace proselitismo. Proselitismo es la propaganda, todo ese sistema de divulgar lo que sabe. El judío no hace eso. El judaísmo no practica proselitismo. Si usted ve a alguien enseñando, mira, tratando de convencer a otros para unirse a un judaísmo, eso es la primera señal de que este no es un judío, es un judaizante. Un judaizante es alguien que adopta el judaísmo sin ser judío. ¿Qué es lo que hace entonces un judaísta? Alguien que quiere enseñar a la gente a volver a practicar la ley en tablas de piedra. ¿Qué es lo que hace? Está volviendo a correr la roca, la piedra, y cubriendo el maravilloso evento de la resurrección. Eso es lo que hace. Se opone totalmente al hermoso, simbólico evento de la resurrección. Jesucristo, con su resurrección, removió la piedra de la ley de Moisés y nos hace vivir ahora en gracia y vida eterna, libertad en Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y uno a veces pasa, ¿verdad?, por esas partes de la Escritura y no puede descubrir sus hermosos tesoros en enseñanza. La piedra removida. En Gálatas capítulo 1, si puedes leer ahí, mi amor, Gálatas 1, perdona que no te dije a tiempo, en Gálatas 1 y del versos del 13 y 14, mijita, por favor. Gálatas 1, 13 al 14. Aquí San Pablo hace referencia a su anterior vida, cuando la piedra aún no había sido removida del sepulcro de mentira y de error en el cual él vivía, de la ley. ¿Qué dice ahí, mi amor? 1, 13 y 14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gracias. San Pablo fue un judío de judíos, un fariseo de fariseos. Él fue cambiado, transformado por el poder de Jesucristo cuando entendió que Jesucristo en su resurrección había movido la piedra que significaba la ley y lo había levantado entre los muertos, porque nosotros en Jesucristo también somos resucitados. ¿Ok? Entonces esa es un pequeño testimonio de San Pablo, quien vivía, dice, aún siendo más celoso, dice, vivía el judaísmo. Otra cosa que me parece muy interesante es en la resurrección, en los eventos de la resurrección, es también el día en que él reposó, porque él no murió, no estuvo muerto en la tumba. Déjenme decir por qué yo pienso que no estuvo muerto en la tumba, ¿verdad? Físicamente tal vez. Pero mire, el Shabbat, que se había iniciado el viernes, 18 minutos antes de la puesta del sol, y que se finalizaba el sábado, 18 minutos antes de la puesta del sol, fue el Shabbat, fue el día en que él estuvo en la tumba, ¿verdad? El último día que él estuvo en la tumba. ¿Qué pasó con eso? Se recuerda cuando en el principio el Señor en la palabra dice que el Señor creó los cielos y la tierra, el primer día, el segundo día, cada día hasta el número 6, Él hizo diferentes creaciones, diferentes cosas en el universo, creados por Él. ¿Y qué sucedió en el día sexto? Dice, y vio que todo era, ¿qué? Bueno, y reposó. Jesucristo, el Shabbat, reposó en la tumba. Él estaba reposando, descansando de toda la obra perfecta que hizo por todo el ministerio como maestro de maestros. De los mensajes, los sermones, la doctrina, todo lo que él enseñó a aquel pueblo que vagaba sin luz, como ovejas sin pastor. Y cuando en el día séptimo, él cumplió su obra.
descansó, reposó, para luego remover la piedra y levantarse victorioso. Qué importante, qué interesante. Él, siguiendo el modelo de sus padres celestiales en la creación, 6 días, tiempo de creación, y luego ¿qué hace? Descansa y reposa en el Shabbat, ¿verdad? Y se levanta el primer día de la semana para empezar su ministerio eterno y darnos la oportunidad de vida eterna y gozo en Cristo Jesús. No te gozas por eso. Amén. Eres salva Amén. por Cristo Jesús. Me llama mucho la atención el verso 1. Si puedes leer el verso 1 de San Juan, por favor, ¿dónde estábamos? Y ya lo perdiste, ¿no? Aquí lo buscamos, no hay problema. San Juan 20, verso 1. ¿Qué dice él? Ese es Lucas, ¿verdad? Juan. Muy bien, 21. ¿Qué dice ahí? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Continúa. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué es lo que aprendemos de la actitud de esta mujer? Fíjate el orden y la sujeción de una mujer de Dios. Y ahí llegó, pero no entró al sepulcro. Y ya no entró corriendo al sepulcro, a ver qué pasa, ¿verdad? Como muchas mujeres que no conocen al Señor, ¿verdad? Que nomás ven algo diferente y empiezan a volar, revolotear por todas partes y a compartir cosas que no deben. ¿Me entienden? ¿Qué hizo ella? A ella no le entró curiosidad. Ella respetó su posición como mujer. ¡Qué gran ejemplo de María! Ven cuántos misterios podemos encontrar en la resurrección. No entró al sepulcro, sino que se fue a avisarle a los discípulos. ¡Qué cosa más interesante! Ahí me encanta esto. Ahora vamos a leer, antes de esto, vamos a leer el verso número, estamos en el 20, ya en el momento de la Biblia también. Muy bien. En el verso número 3, ¿qué dice mi amor? Y salieron Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahí que esperemos ahí un momento. Fíjate qué interesante. 2 discípulos haciendo algo noble, algo correcto. Después de que recibió la noticia de María, que algo estaba pasando, ¿qué hicieron? Los 2 iban corriendo, ¿verdad? Los 2 iban emocionados, como todos los hombres. A veces esa adrenalina nos hace actuar de esa manera, ¿verdad? Los 2 corriendo. Pero mira que se cumple lo que dice, no es de que corre, sino que Él tiene misericordia. Porque el otro discípulo que nos dice el nombre, se le adelantó al segundo, que era Pedro. Dice ahí, ¿verdad? Dice, corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y también me llama la atención el Pedro, fíjate, Pedro ya había tenido una experiencia para no ser, ¿cómo se dice? Precipitado. ¿Te recuerdas cuando Pedro quiso caminar sobre el agua? Sí. ¿Verdad? Y yo quiero caminar, y Pedro, con la inexperiencia de la vida, salió corriendo sobre el agua y si pudo caminar unos pasos, pero luego ¿qué sucedió? Se comenzó a hundir, ¿verdad? No se hundió, ¿verdad? Pero se comenzó a hundir, porque se lo levantó antes de que se hundiera completamente, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Esa experiencia le dio a Pedro la oportunidad de actuar ahora de una manera correcta. ¿Qué hizo Pedro? Corrió también, pero permitió mejor que el otro se adelantara. Yo te apuesto que no fue que Pedro no tenía energía para correr. Ella tiene la experiencia de esperar, de hacer las cosas en el tiempo de Dios, como varón de Dios. Y dice que el otro corrió y se fue allá al lugar, y dice, y llegó primero, ¿verdad? Al sepulcro. Luego que dice el 5, mi amor. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Y luego? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Adelante. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Oh, qué hermoso! Mire la recompensa a Pedro por su paciencia,
por su experiencia, su respeto. Mira pues, van los dos corriendo. El otro corre más fuerte, Pedro se espera porque él ya había tenido la experiencia de caminar sobre el mar. Y Pedro dijo, no, yo no voy a hacer lo que le pasó en el mar, no va a ser que aquí me hunda también. Y corrió el otro discípulo, igual al sepulcro, y ¿qué sucede? Entra a ver y sale. Pero ¿qué hace Pedro? Entra y descubre algo maravilloso. Yo quiero que veamos, yo quiero que notes esta situación. Hay una lección de orden aquí, y muchos no ven eso. Fíjate lo que dice aquí. Dice, Simón Pedro luego tras él entró en el sepulcro, ya Pedro, ¿verdad? Con paciencia, su escrito había entrado, y dice que vio los lienzos puestos ahí. Yo quiero hacer una muy buena comentario a esta palabra que se usa en el original en la escritura. Aquí dice puestos ahí, pero la palabra que allí en original usa en la palabra de Dios es la misma palabra que uno usa cuando hace su cama. Cuando hace su cama en la mañana que tú te levantas, ¿qué es lo que tú eres? Mi esposa a mí no me deja hacer la cama, ¿no? Porque dice que nadie lo hace como ella. Pero lo primero que ella hace es levantarse, orar, porque yo lo digo para honra tuya, mi amor, no por ¿verdad? Sentirme muy arrogante por la esposa que tengo, pero por honra a ti. Lo primero que hace es, ¿qué haces? Orar, ¿verdad? Orar. Y a veces yo tengo hambre y te digo, mija, tengo hambre, ¿qué me dices tú? Que me permita un momento. Espérame, me dice, voy a orar y después te hago tu desayuno. Luego se levanta, ora, hace su cama, yo me tengo que aguantar. O sea que yo ya me sé también como Pedro, ¿verdad? Ya tengo experiencia como Pedro, y lo que hago es la sé, yo hacer el protocolo, entonces mejor con tiempo, sé más o menos a qué hora el Señor la dijo que se levante, yo me levanto antes, la miro que se levantó a orar, ya cuando la cama está arreglada, yo le pido mi desayuno. Pedro, por la experiencia del caminar en las aguas y su fracaso, mire lo que pasó acá, descubrió algo maravilloso. Dice que la ropa, los lienzos estaban puestos, dice, pero en el hebreo no dice así, en el arameo, o aún en el koiné, a donde se tradujo, se escribió el Nuevo Testamento, dice, la palabra que usa para los lienzos es, estaban arreglados, perfectamente ordenados, como cuando tú te levantas. O sea que Jesucristo no se levantó, ¿verdad? Y de pronto se da cuenta que está vivo. ¡Oh, my God! Y sale corriendo, gritando por todos lados ahí, y dejó los lienzos tirados. Y digo, o sea que entonces sí, el mal es bien incorrecto. Yo he visto fotografías, fíjate, mira, de gente que hay que usa para ilustrar la resurrección en la tumba, y aparece un montón de trapos ahí tirados sin orden ni nada. Eso es incorrecto, porque la palabra enseña que dice que estaban ordenados. Si puedes, por favor, lee de nuevo el verso 7, mi amor. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué ejemplo de orden nos ha dado Jesucristo ahí, hermano! Y ese orden, ese ejemplo de Jesucristo, no solamente se usa para las mujeres, para los niños, nosotros a levantarlos, no, se puede también aplicar en el ministerio. Es que se me aparece un ángel y no que soy pastor, ¿verdad? Es que tengo conexiones y ahora soy el profesor en la universidad, el rector o el superintendente, yo no sé, cualquiera que sea el título de eminencia. Le dieron porque tenía cuello, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? No. Y se levanta y empieza a hacer escándalos por todas partes porque ahora tiene un título en la iglesia. Es pastor, es presidente de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, director de alabanza. Permita, voy a poner música porque qué linda está esta música, me gusta mucho. Amén. ¿Y qué sucede? Cuando alguien actúa de esa manera sin el orden debido, casi siempre las cosas fracasan. Hay veces que Dios bendice por misericordia a los que escuchan, a los que van a aprender. En la mayoría de casos, este tipo de personas fallan. ¿Qué dice que estaban ahí? Los lienzos estaban bien ordenados. Aún el de la cabeza dice que estaba aparte, ¿verdad? O sea que Jesucristo se levantó, o yo no sé, yo voy a
teorizar aquí, porque no tenemos lamentablemente allí, ¿verdad? ¿Cómo ha tenido que salvar a los discípulos ya tiene esa visión y poder visto en el Espíritu? ¿Quién hizo eso? Si Jesucristo, ¿verdad? Cuando se levantó, o los ángeles que le servían, porque hay ángeles, yo pienso que el Rey de Reyes cuando se levantó, ¿verdad? Con gloria y poder, resucitado, vivo, listo para salvar al mundo, y sus ángeles le servían, ¿verdad? Quizás un ángel tomó y dobló lo que es los lienzos de su cuerpo, y el otro de su cabeza, ¿verdad? Y lo pusieron ahí. O quizás el mismo Jesucristo, ¿verdad? Estaba ahí y le dijo, y también yo lo voy a hacer. No sabemos cómo sucedió eso, pero el gran ejemplo que nos da esta acción es el orden en la casa y en la vida de los hijos de Dios. ¿Sí me explico, mamita? Sí. ¿Qué piensas de eso? No, pues sí, es algo maravilloso, algo que se puede ver acá. Siempre, pues, el orden. El orden, ¿verdad? Y las cosas de Dios. Es cierto. Y a veces uno pasa ahí, ¿verdad? Y uno lee la Biblia y no se da cuenta. Gracias a Dios por su don inefable y por su revelación. Vamos a seguir leyendo en la palabra. Ahora vamos a pasar. ¿Qué verso nos toca, mi amor? El verso 8, ¿verdad? Lea el verso 8, por favor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos al sur. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo quiero que leas de nuevo el 7, el 8, mi amor. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¡Wow! Fíjate lo que ocurre ahí. El que corrió y corrió y corrió no pudo recibir la revelación que vio Pedro. Los lienzos ordenados y todo. Entonces luego Pedro entró, dice, porque dice, ¿verdad? Entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Creyó. Y vio y creyó. ¿Por qué dice aquí en el 8 que vio y creyó? Si en el 7 dice que, si en el 6, permítame, hermano. No, en el 4, ¿verdad? Los dos juntos, dice, pero otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y mira, bajándose a mirar, vio los lienzos, pero no entró. Él vio los lienzos, pero no recibió la revelación de la resurrección todavía. Y entonces ya entró Pedro, y dice en el 8, entonces también después de Pedro entró otro discípulo que había venido primero y vio y creyó. La palabra que usa en el verso 6 dice, vio los lienzos. No, perdón, quiero pedir disculpas. En el 4, ¿verdad? Él dice, corrió más antes, llegó primero al sepulcro y bajándose en el 5, dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Pero cuando entra después que Pedro ha hecho las cosas correctamente, que Pedro, en su creación, en respeto y en orden, entra y ve que hay revelación de los lienzos ordenados, expuestos. La palabra es keimaí, ahora que recuerdo, en griego la palabra usa es keimaí, colocarlos como cuando es tu cama, y bien ordenaditos los lienzos. Entonces el segundo discípulo de nuevo ve y ahora sí cree, porque corrió primero y vio primero, pero no pudo recibir la revelación. Yo no sé si, espero que todos puedan ver, ¿verdad?, esta maravillosa escena y esta maravillosa revelación en la resurrección del Señor. Yo creo que la resurrección no es solamente la historia de Jesucristo naciendo, muriendo, resucitando. No, la historia de la resurrección nos hace entender cosas más profundas y sublimes si tan solo leemos con atención. Orden, mira cuántas cosas aprendimos de esto. Orden, sujeción, experiencia.
Para concluir este hermoso tiempo con ustedes, quisiera que leyéramos el verso 11 al 18. Yo voy a leer el 11 al 14 y usted lee del 15 al 18. San Juan capítulo 20, versos 11 al 14. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Quizá ya fueron los dos que arreglaron la ropa, ¿verdad? El que estaba a la cabecera quizá dobló y el que estaba a los pies, uno es sudar y el otro. Qué cosa más interesante. Uno como que ve más sentido en las cosas. No por gusto dice aquí uno estaba a la cabecera y otro quizá no está diciendo quiénes y cómo ordenaron, ¿verdad? La ropa de Jesús. Orden de la casa de Dios. 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el sepulcro, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Perdón, lea 16 al 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Raboni, le dijo. Raboni es el título más alto que se le puede dar a un maestro. En hebreo, en el Sanedrín, en la cultura, en la religión. Raboni es el más alto de los maestros. Con esto concluimos nuestro estudio y el gozo de estar con ustedes. Celebremos juntos la resurrección del Señor. Mantengamos nuestra fe y nuestra vista puesta en Él, que es el autor y consumador de la fe. Vea este video una y otra vez hasta que entienda el mensaje que Él está. Amén. Amén. Queremos concluir este hermoso tiempo con ustedes con una oración. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por haber estado con nosotros, por haber vivido entre nosotros, por haber llevado en su cuerpo nuestras heridas y por haber resucitado junto con Él nosotros también. Son tiempos de crisis. Cuando este video ha sido grabado, cientos de miles sufren una enfermedad alrededor del mundo. Vamos a gozarnos de la resurrección de Cristo, que en esa resurrección tenemos la esperanza de vida y la esperanza de sanidad. Pronto Él se manifestará. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice el Señor. Esa es para ti tu promesa hoy. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por ser quien eres para nosotros, por darnos la oportunidad de resucitar en ti. Venimos delante de ti para darte gracias. Gracias por tu amor eterno, por tu paz,
por el gozo de tu salvación. Nos gozamos con millones de personas alrededor del mundo que celebran esa resurrección el día de hoy. Entregamos en tus manos todo aquello que nos aqueja, por lo cual el mundo sufre en este momento. Sé la fortaleza de quienes han perdido a sus seres queridos. Sé la provisión de quienes tienen familia que mantener y niños en sus hogares. Provee ese alimento. Y provee pan espiritual a los pastores y a los ministros que necesitan presentar esa palabra viva de resurrección y de eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga. A todos bendiciones. Diga Dios, hermano.